Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Buenas noches ya hoy día, querido Oscar. Bienvenido aquí al programa de los podcasts de Mucha Dosis de la Clínica Foglianini. Así que bueno, un gusto tenerte. Contame un poquito para que la gente de la clínica y la gente que empieza a escuchar el podcast de la clínica entienda quién es Oscar. Contame un poquito tu historia. Pues nada, antes de nada, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, pudiendo compartir este tiempo, ¿no? Bueno, yo soy Óscar García, llevo 20 años trabajando en el equipo de K2K Emocionando, y lo que hacemos es, nos dedicamos a ayudar a las empresas que quieren migrar o evolucionar hacia organizaciones más humanas, más horizontales y autogestionadas, ¿no? Y desde hace 2 años y medio, pues encantado de colaborar con la clínica y ver todos los avances que se están dando. Bueno, ahí las cosas que ibas comentando, creo que hay muchos términos. Así me gusta pensar, si alguien no conoce de esta forma que vos decías, más organizaciones más humanas, ¿qué es lo central que diferencia una empresa como la que ustedes visualizan y van creando y van desarrollando y transformando una empresa más jerárquica? ¿Qué sería la diferencia central si alguien que no conoce viene, está un año en una empresa, yo digo tradicional, y un año en una empresa de la cual ustedes ya fueron parte, ya sembraron esa semilla? ¿Qué sería que es lo más diferente? Bueno, yo creo que lo más diferente es que al final la persona está en el centro, es decir, lo más importante de una organización en la cual nosotros colaboramos es la persona está en el centro y es lo más importante, con lo cual todo lo que es la organización gira a que la persona pueda desarrollar todo su talento, es decir, tanto a nivel emocional como a nivel de conocimiento. Es lo que se busca, es crear las condiciones para que puedan ser ellos mismos y desarrollar sus talentos. Bueno, y en este caso increíble, en este caso ustedes que vienen del País Vasco, de España, llegan a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y empezás a ver, obviamente, desarrollarse algo que ustedes ya tenían en su mente y obviamente se va adaptando a las realidades, ¿no?, que existen. ¿Somos muy diferentes los bolivianos que las personas del País Vasco? En el fondo no. Es decir, porque al final todos queremos lo mismo, ¿vale? Entonces eso... ¿Qué queremos? Ya sabes qué queremos, ya encontraron. Las personas al final los que quieren sentirse a gusto, quieren sentirse realizadas, quieren participar, no solo quieren obedecer, y eso es igual en todos los países, ¿no? Yo creo que eso es así, es general. Otra cosa es que luego lo que es las culturas de los países, pues al final pues crean unas ciertas maneras diferentes de poder llegar a ello, pero en el fondo es muy parecido. Es decir, tenemos experiencias en América, tenemos experiencias en la India, en Asia, y al final es muy parecido, en el fondo, las formas. Y las empresas también, ¿no?, se parecen, sí, mucho. Sí, al final los problemas son similares en todos los sitios. Y los organigramas también. Similares. Dicen que es de las organizaciones, lo que es la estructura empresarial es de las organizaciones junto con la Iglesia que menos ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, y eso se nota. ¿Y qué te lleva a este camino de hacer, de participar en transformar empresas de forma diferente? ¿Qué pensás que te llevó por ese camino? Pues la verdad fue curioso porque estaba en una búsqueda que no sabía lo que buscaba. Yo creo que más que buscar algo estaba escapando de algo que no veía, que eso no era mi sitio. Entonces yo empecé a trabajar en empresas en las cuales no solo yo me sentía mal, sino veía a la gente a mi alrededor y veía que no estaba a gusto, y lo que hice fue... Pero lo veías, porque eso requiere una sensibilidad que también no es normal, el sentirte que hay algo que no está. Puede ser, no está es decir, yo soy una persona de mucho sentido común y muy práctica, entonces veía que las personas no funcionaban de la misma manera en lo que es su vida normal, en su vida fuera del trabajo y en el trabajo, ¿no? Eran como que estaban esperando salir de trabajo para ser felices o para desarrollarse. Entonces yo decía, esto no puede ser normal o no puede ser bueno. ¿En qué año fue eso? Pues, estamos hablando hace... pues unos 25, 28 años.
¿Y cuánto han cambiado las empresas normales desde hace 28 años? Pues muy poco. Es decir, lo que sí que creo que ha cambiado ha sido que ahora como que está mal visto, ¿no? Decir que no se confía en las personas, entonces es como que utilizamos otro tipo de expresiones, pero en el fondo... La realidad no cambió. No. Es decir, hemos sido un poco más polite, pero en el fondo muy poco. Y cuando empezaste a investigar esto, ¿qué te hizo clic? Digamos, ¿fue directo de estar en empresas donde no te sentías a gusto a encontrar la que te sentiste a gusto o fue más un camino? Yo lo que hice fue, yo empezaba los proyectos, sobre todo en aquella época en donde yo vivo, es decir, había ya algunos movimientos que iban hacia esto, ¿no? Entonces había bastantes empresas que se habían escrito el libro sobre ellas, entonces yo iba buscando entrar en esas empresas porque creía que eso es lo que estaba buscando. ¿Qué me pasaba? Que al año me daba cuenta, bueno, antes, pero en un año se me acababa la paciencia y me daba cuenta que era mucho literatura y no era real. Entonces, bueno, fui haciendo ese camino unas cuantas veces, 4 o 5 veces, hasta que un día, pues, me encuentro con Koldo Salachaga y entonces es como ahí hizo el clic, ¿no? Porque me di cuenta que realmente... ¿Hicieron clic de inmediato ambos? Fue curioso porque lo que yo al final un día pedí su correo electrónico, él trabajaba en ese momento en Irizar y me lo dieron. Llamé a Irizar y me dieron su correo. Entonces le escribí un correo que creo que todavía lo tengo en el ordenador, en el que yo le hacía ver cómo entendía que era cómo debería ser una organización. Lo que pensaba que era un loco, que no había nadie o era un incomprendido o un idealista, no sabía, ¿no? Y de repente me contesta y veo que realmente no estaba solo, ¿no? Que había gente, además él lo estaba haciendo ya. Entonces en ese momento yo era era gerente de una empresa y le invité a que viniera a dar una charla a mi empresa. Y cuando le escuché, dije, ya sé lo que quiero. Y fue como fue un clic en ambos, y a partir de ahí al tiempo me fui de esa empresa y justo es cuando él salía de Irizar y entonces unimos nuestros caminos. O sea que ya con Koldo, que si nos ves le mandamos un gran cariño de Santa Cruz. Tiene todavía pendiente su... Sí, venir, y además la siguiente visita estará seguramente por aquí. Así que bueno, hicieron clic de forma inmediata y empezó un viaje juntos de ¿cuántos años? Pues unos 20 años. Es decir, yo que ya mi familia me habían dado ya por perdido porque no duraba más de 1 año y medio en una empresa y ahora llevo ya 20 y me parece corto. Así que sí, ha sido... ¿Cómo describirías? Porque obviamente se ve, digamos, que hay un gran cariño, un gran aprecio, una gran admiración hacia él. ¿Cómo lo resumirías para los quienes no lo conocen? Bueno, yo creo que Koldo es un adelantado a su tiempo, es decir, una persona, un visionario, que es capaz de ir por delante, es decir, realmente se ha anticipado a su tiempo, ¿no? Con planteamientos ya no solo como sino incluso decisiones cuando era director de gerente de Irizar o coordinador de Irizar, las decisiones que tomó estratégicas se adelantaron 15-20 años a su tiempo. Pero aparte de eso, a mí lo que más me ha destacado de Koldo es la coherencia. Es una persona muy, muy coherente. Entonces eso al final da mucha credibilidad. Es decir, no, es muy difícil, bueno, yo no lo he pillado en 20 años en un renuncio, es decir, al final todo lo que hace tiene coherencia con lo que piensa, es decir, es una persona que siente más que piensa. ¿Y qué pensás que le has aportado, quizás que pensabas diferente o que le hubieras aportado él en su visión del mundo en estos 20 años? Yo no sé si le ha aportado algo diferente o no, pero sobre todo yo soy una persona con mucha energía, mucha capacidad de impulsar y bueno, yo creo que ha podido ver en mí a alguien que hacía realidad, ¿no? sus ideas, ¿no? Es decir, porque realmente las he interiorizado porque son ya mis ideas también, pero realmente alguien que es capaz de llevarlas a cabo, ¿no? Y bueno, en esta historia de la clínica y de NER, de ir juntos en un proyecto común, ¿no? Contanos un poquito cómo lo viviste vos desde sus inicios, viéndolo desde allá, los Zoom, la pandemia, ¿no? Y ahora viviéndolo en persona. Para mí ha sido un proyecto, me preguntaban ayer en una entrevista que tenía con una persona mexicana, ¿no? ¿Cuál era el proyecto más complicado, ¿vale?
Y yo no sé si la palabra es más complicado, pero sí obviamente un reto muy importante, ¿no? Porque aparte de que es un tamaño importante y se hizo todo, empezamos antes de la pandemia, con lo cual pues realmente casi todo el proceso ha sido por vía Zoom, vía videoconferencia. Y entonces realmente, así como cosas así a destacar, la primera, a mí por lo menos me ha aportado es mucha paciencia, porque al final sobre todo nosotros, yo principalmente y los vascos también somos gente muy directa, muchas veces muy impaciente, que nos gustan las cosas ya, de impulsar mucho, y aquí ha sido necesario un proceso de ir interiorizándolo, ¿no? Que al principio pues igual no lo entendía muy bien, aunque luego me he dado cuenta que eso ha permitido llegar donde hemos llegado porque realmente la gente ha interiorizado todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces para mí ese ha sido un tema de mucho aprendizaje personalmente, desde ese punto de vista. Y luego, sobre todo, el hecho de hacerlo mucho más participativo, porque nosotros al no estar aquí, es decir, no podíamos tener un gran protagonismo en todo este cambio. Hemos sido más unos dinamizadores, unos acompañantes que los protagonistas. Y eso ha contribuido a que sea un proyecto que es de la clínica, es decir, lo hemos hecho conjuntamente, pero realmente es algo que es de la clínica, no ha sido algo prestado, que mira, le hemos dicho esto es lo que es y cogerlo, sino que lo han desarrollado entre las personas de la clínica y eso se nota ya en el día a día, ¿no? Y pensás que ha habido, bueno, decías el aprendizaje, la paciencia, ¿no? Pensás que vos sos también una persona diferente por la participación que tuviste. Total. En la clínica. Total. Es decir, al final creo que soy algo menos inflexible de lo que era. Porque, digamos, sí, cuando empezamos, obviamente a la distancia, yo le decía, cuando viniste la primera vez junto con Alicia, que va a ser la próxima entrevistada, cuando venía, dije, bueno, en una sentada, siento que nos conocemos, que quizás lo que no nos conocimos, ¿no? Porque el Zoom es impersonal, ¿no? Uno no entiende lo que está pasando, la distancia, pero el conocerse te da, ¿no? la cercanía que se requiere para hacer esto. Sí, al principio cuando nos conocíamos, sí, sentí del otro lado como, ¿no? No lo llamaría inflexibilidad, pero como que un choque de opiniones, ¿no? Porque cada uno la está viendo de su lado. Y creo que desde que vinieron, ¿no? Creo que fluyó mucho más. Sí. Más fácil por la confianza, ¿no? Sí, yo creo que sí, fue como un flechazo. Es decir, antes estábamos muy a gusto, pero llegar aquí fue como primero, fue muy impactante porque se había avanzado mucho más de lo que pensábamos que se había avanzado. Eso por un lado, a nivel de lo que es el cambio. Pero aparte es como que hubo una gran sintonía desde un momento, tanto contigo como con el resto del equipo. Así fue como nos sentimos en casa desde el primer momento, y eso a partir de ahí yo creo que ayudó mucho, facilitó mucho porque ha sido una confianza plena, ¿no? Y un ejemplo de la confianza, cuando empezamos a trabajar, obviamente no nos conocemos, empezás a construir juntos, con dos culturas diferentes, pero quizás con una misma voluntad. Y como no hay confianza, estás atento, ¿no? A sí, si no, y estás quizás más. Y una vez que ya hay confianza, digamos, yo digo ahorita, cualquier idea que venga de parte de ustedes, te diría que ya el hecho que venga de ustedes para mí ya es un 90% sí, ¿no? Y quizás un 10% podemos discutir, pero digamos, y al principio todo suena medio loco, ¿no? Pero ya a partir de la confianza es otro baile. A partir de ahí, aparte, yo creo que también lo que se ha producido, lo hemos comentado más de una vez, es que es como habéis interiorizado tú concretamente y el equipo, no habéis interiorizado el estilo, por lo cual ya no es esto es NER o no es NER, es decir, es como debatir y aprender juntos, ¿no? No es un tema de somos aquí los expertos, os decimos como que hay que hacerlo, ni mucho menos, sino ahora sí que estamos haciendo algo juntos, ¿no? Ahora que mencionas el tema de la complejidad, que decía, no, digamos que la clínica es algo complejo, y uno dice, ok, lo primero que decís, esto no funciona en un lugar complejo, ¿no? Y en realidad lo tenemos tan metido que más bien, digamos, en la lógica esto es indispensable. Es un lugar complejo, porque si fuera fácil lo pones en un papelito y que la gente no, pero aquí es tan loco. Se supone que la atención de un paciente tiene que ser estandarizada, ¿no? Venimos de esa mente que
los hospitales vienen de la misma idea que vienen los colegios, ¿no? Que vienen, digamos, de la idea de la fábrica. Entonces el hospital tiene que ser una fábrica. Y las personas tienen que ser, ¿no?, parte de un proceso digamos, de un ensamblaje. Y yo pregunto a la gente de la clínica, ¿alguna vez te topas con un paciente que sea el mismo paciente? ¿La situación sea la misma? Por lo tanto, no existe. Cada vez que escribís, digamos, ¿no?, un manual, un proceso, el paciente tiene que ir del punto A al B, del B al C. Nunca es así. Y seguís esperando que sea así. Entonces, digamos, ¿quién es él, no? ¿Quién es el que está medio loco? Nosotros que creemos que se requiere que cada persona ponga su mejor interés, su entusiasmo, ¿no?, el cariño, las ganas a cada paciente que viene, o el que piensa que escribiendo un proceso, ¿no?, se va a dar para estandarizar la atención al paciente, que, digamos, por definición es imposible. Y ya lo que aclaramos, que ya lo aclaramos cuando hablábamos con Regina, ¿sabes? De que obviamente la parte médica sí se puede estandarizar, inclusive así el médico que tiene experiencia sabe, ¿no?, entender las diferentes situaciones, pero las personas somos todas diferentes, en cada momento diferente, y seguimos intentando, ¿no?, estandarizar lo que no. Es una locura. Es una locura y pasa en todas las organizaciones. Pero partís pensando de que mientras más compleja, más difícil es empezar a hacer una organización diferente, cuando en realidad es necesario. Es más necesario, porque depende, yo creo que siempre depende. Y todo este concepto de estandarizar, que se suponía mientras menos inteligencias requerís de la persona, más estandarizás, pero es una locura. Porque siempre necesitas la inteligencia y el entusiasmo de las personas. Eso está claro. Y además es el hecho diferenciador. Que como estrategia de la clínica, para la competencia, ¿no?, la estrategia al final es que en las 500 personas de la clínica deseamos que haya la mejor voluntad de todos para crear juntos este propósito. Y además una cosa importante, y es que es una estrategia que no se puede copiar. La competencia no la puede copiar como tal. Y que por definición es la mejor estrategia. Está claro. No, porque al final es algo que está dentro. Es decir, eso no es algo decir, no, es que tenemos un poco una fórmula mágica, ¿no? Aquí no hay una fórmula mágica, con lo cual no se puede copiar. Y bueno, volviendo a lo que conversamos cuando decí, y que fue parte de mi camino y el entender la reflexión, cuando decí, los pacientes quieren una atención con amor, ¿no? Quieren sentirse importantes, quieren empatía, quieren que los cuiden, quieren que les ayudes a mejorar su salud. Decía, ¿cómo lo pones eso en un manual? ¿No? Es muy difícil, además es que, y si lo pones, suena muy cursi. Si mandas una carta, un memorándum a las 500 personas, bueno, a partir de adelante vamos a amar a los pacientes. Y lo curioso es que cuando empezás a conversar con las personas, es lo que quieren. Sí, eso. Las personas quieren que el paciente sea bien atendido. Y les da mucho orgullo que el paciente sea bien atendido. Y decía justamente Regina, yo le preguntaba, ¿cuándo te sentís feliz? Me decía, cuando el paciente me agradece, siento algo humano, no cercanía. Le digo, bueno, no había sido robot, ¿no? Inclusive, bueno, él estaba pensando que el título de ese programa justamente iba a ser, bueno, que los médicos no son robots. Pero pensamos, porque cuán cercano, cuando vos vas a un hospital, cuán cercana es la relación entre las personas que te están dando el servicio y las personas que están recibiendo el servicio de salud en lo normal. ¿Cuán cercano es? O sea, ¿cuán cercano te sentís con el médico o el médico con el paciente? Es como que el profesionalismo significa que ponemos un montón de barreras, ¿no? Sí, yo creo además que, como decíamos, ¿no?, que es un poco el hecho diferencial. Porque al final hay como dos temas dentro en lo que es una clínica y bueno, y en cualquier organización en la cual estés tratando directamente con cliente final, ¿no? Es decir, al final una parte es la parte más técnica, pero luego está lo que es la parte de la relación. Y normalmente es en esta última donde está la diferencia, ¿no? Y se pueden ambas. Puede ser muy bueno en lo técnico y muy humano en lo que son las relaciones. Y dentro de todo esto, ¿qué pensás? ¿Cuál es el impedimento más grande? Diga,
cuando empezás a ver esto y lo empezás a entender, decís, bueno, ¿sabes qué? Es cuestión de tiempo a que todas las empresas, digamos, sigan este camino. Y después empezás a ver y decís, que es un poco lo que hoy, digamos, apasiona y la idea es compartir todo de forma transparente para que más empresas en Bolivia de a una vayan cambiando. Porque si cambias una empresa, cambias la vida de las personas que están en esa empresa, ¿no? O sea que al final, aunque una persona escucha acá, es algo que afecta y empezás a generar, ¿no? Un movimiento que ya pasa en otros países. Vos decías, conversábamos que pensás que esto es algo que se viene fuerte. Yo tengo mis dudas, porque en el día a día no veo eso y más bien veo como que nos vamos alejando de lo humano y estamos menos conscientes cada día. ¿Qué pensás que es lo que más impide que las empresas empiecen a buscar otras formas y sean tan metidas en la forma tradicional? Como dos temas, ¿no? Es decir, uno podría ser el ego y otro el miedo a la pérdida del poder, más esta última. Es decir, es la mayor dificultad, ¿no? El ceder el poder. Algo que es increíble cuando vos, la forma que ustedes trabajan, empiezan a conversar con las personas de una organización, de ahí van presentándonos el diagnóstico. En algún momento de todo eso le preguntan a las personas si le explican lo que ustedes quieren hacer en esa organización junto con la organización. Que es algo que no se entiende, que esto no es algo que le va a pasar a la organización, esto es algo que vamos a hacer juntos en la organización. En general la gente dice que sí, pero sucede que pueden decir que no. Y en esas conversaciones muy cercanas las personas se abren, como creo que lo viven. ¿Qué vas viviendo en esas primeras conversaciones con las personas? ¿Qué es lo normal que sucede? Bueno, lo que realmente sucede es que en muy poco tiempo somos las personas que más conocemos de la organización, porque la gente se abre, preguntas a todas las personas qué es lo que más les gusta de la organización, lo que cambiarían, y normalmente con esas contestaciones, que son preguntas muy abiertas, solo con las coincidencias ya eres capaz de obtener una... O sea que sin gastar millones de dólares en estudios de mercado, en estudios de clima organizacional, de nada, conversando ya tenés un diagnóstico que en general es el que vas validando en el día a día de la organización. Eso es. Y luego hay una cosa que también pasa, no sé por qué si es porque nosotros realmente como nos importan las personas, yo creo que también la manera de escuchar es diferente, porque hace poco hemos estado en una organización en la cual llevaban ya el tercer diagnóstico que habían hecho internamente, pero decían, estábamos ya en contra de hacer otro diagnóstico, pero esto es diferente, ¿no? Es decir, como que el hecho de esa atención, de ese querer escuchar, de querer saber lo que sientes, es como que genera una relación diferente, una confianza diferente, ¿no? Entonces, el que quiere, digamos, empezar a entender, supongamos un propietario, quiere empezar a entender qué pasa en tu organización, la sugerencia de ustedes es conversar, digamos, en confianza, escuchar. Sin juzgar. Sin juzgar. O sea, que hay una mirada de no juzgar, que creo que alguna vez lo escuché a Coldo, digamos, una hoja en blanco, que es difícil cuando ya hay mucha historia por detrás, o sea, hay una autoridad por detrás. Por eso es que con ustedes las personas se abren. Sí, al ser de externo y no tener historia, pues es más fácil, aunque también, salvo que... Puede haber historia. Eso es, aunque aunque también tendríamos que decir que si en una organización alguien quiere hacer esto, salvo que hay una relación muy complicada por algo, entonces siempre va a ser positivo. Es decir, si tú vas con ganas de no buscar algo, no hacerlo como un medio para conseguir algo, sino que realmente quieras conocer qué es lo que pasa y vas con esa actitud, es decir, siempre va a ser positivo. Siempre. Y las personas de una organización tienen mucha información. Mucha. ¿No? Impresionante. Saben lo que está pasando en el mercado, saben los problemas que estamos teniendo con los clientes, saben los problemas en los equipos. O sea, es que al final, claro, si preguntas a todas, al final vas a ver todas las perspectivas, con lo cual cuando sumas las perspectivas, es decir, es que tienes la
toda la foto global, ¿no? Es muy difícil tener una mejor foto, ¿no? Una foto más completa. Claro, hay un paradigma que lo veo en las empresas, que hay unas personas que saben más que otras, hay unas personas que son los elegidos, ¿no? Hay unas personas como lo llamamos los jefes, los gerentes, ¿no? Pero la mirada no es solamente, digamos, de que la persona que está en esta jerarquía se siente superior. También las personas de la organización sienten que de verdad es superior. O sea, es como un cuento, ¿no? Que es muy alejado de la realidad, porque podemos tener algunos conocimientos especiales, pero habrán cosas que yo soy mejor y habrán cosas que yo soy peor, digamos, ¿no? Y yo en general, al estar en diferentes rubros, siempre digamos, miro con mucha admiración, digamos, no sé, el constructor, yo digo, wow, el arquitecto, qué increíble, ¿no? El médico, increíble, las enfermeras, toda la magia que le ponen. O sea, cuando vos no, pues yo no tengo esos talentos, ¿no? Tengo otro, entonces quizás el otro puede mirar con admiración también lo que yo tengo, pero eso que alguien tiene todo no existe. No existe. Eso yo creo que en el deporte lo vemos muy claro. Es decir, Messi es Messi, pero Messi nadie le pondría portero, porque no vale para ser portero, ¿no? Cosa que en otros sitios parece que no tiene que ser así. Pero si van si le fueran a hablar con Messi de cómo ser un mejor arquero, no sería absurdo. Eso es. Pero queremos que el jefe, el dueño, el propietario sea el que sepa todo. Es curioso porque, por ejemplo, este tema alguna vez hemos hablado, y por ejemplo, hablando con Koldo, y una vez lo que hicimos es, en estas entrevistas, lo que hacíamos es a los que eran los máximos dirigentes, les preguntamos si creían que eran las personas más inteligentes de la organización, y todos decían que no. ¿Que no? Ah, mira. Con lo cual... O sea, que había algo de humildad ahí. Sí, decían no, lo que pasa es que he tenido, ¿no? Pues o he tenido más oportunidades, pero realmente no creo que sea el más inteligente, con lo cual la gente, yo creo que eso es algo que poco a poco lo vamos teniendo conciencia, ¿no? Y bueno, en el meetup, en el conversatorio que tuvimos, había una pregunta que decía, bueno, ¿qué pasa si en mi equipo la gente no habla, no opina, ¿no? Es más calladita? ¿Qué pensás de eso? ¿Existen equipos donde al final, cuando se libera de todos estos temas, digamos, estos pensamientos que no son reales, cuando liberas de eso y la gente ya no tiene miedo y ve su potencial, ¿no? Y te miran con un cariño especial, hay equipos que no empiezan a crecer? A ver, los equipos, la experiencia nos dice que crecen todos. Lo que pasa es que cada uno parte desde donde parte, pero crecen todos. Es decir, cuando van desarrollándose, porque es una evolución. Lo que pasa es que hay algunos que parten de 10 y entonces empiezan a evolucionar de 10 en adelante, y otros parten de 3. Entonces, al final es un proceso, pero evolucionar todos. Yo no me he encontrado con ningún equipo que no haya evolucionado. Y la mirada que uno le da cambia el entorno, ¿no? Sí, dicen que la diferencia de una princesa con una persona muy humilde no es lo que tiene ni cómo actúa, sino cómo le miran y cómo le tratan, ¿no? Y cómo es tratada, principalmente. Y la gente responde según le tratas, responde, con lo cual cuando tú tratas a alguien con confianza, la gente responde con confianza. Entonces, depende mucho de cómo es nuestro approach, ¿no? a las personas. Y estamos acostumbrados a que la visión sea directa. O sea, te quiero cambiar a vos y por lo tanto te digo qué tenés que hacer y vos mágicamente, ¿no? También. Y no es tan fácil. No. Como el cambio no es directo, es indirecto. Y las personas empiezan a reflexionar y a darse cuenta de que si te va bien a vos, me va bien a mí. Que empieza a hacer clic en las personas. Y bueno, hoy día me comentabas un caso, me llamó la atención, que me decía, una persona 7 años después hizo clic. Yo creo que lo que hay que hacer es, hay que centrarse en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollarse. Y desde ahí ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo. Y normalmente lo que hay que hacer es intentar entender, ¿no? el para qué una persona reacciona de una manera o reacciona de otra, porque siempre hay un para qué. Las personas no se levantan a la mañana diciendo, hoy voy a hacer la puñeta en el equipo. Normalmente hay un algo. Entonces hay que intentar entender ese algo, ¿no? Y a partir de ahí... Complejo. Muy complejo,
pero muy divertido, muy bonito, porque cuando ves esa evolución, es decir, al final nos pasa como decía Regina, ¿no? Que es cuando ves a un cliente, a un paciente que está agradecido, pues esto es lo mismo. Cuando ves un equipo de personas que no eran capaces de tomar decisiones, que solo obedecían y de repente le ves desarrollarse, pues te llena de orgullo, ¿no? Al final no es un tema de no tener jefe, ¿no? Digamos, porque a veces se entiende la autogestión como un tema de no tener jefe. Ese no es el fin último. El fin último es crear esas condiciones para que las personas den lo mejor de sí y tengas esa mirada hacia afuera, en el caso nuestro, de atender con amor y con cariño y dedicación a nuestros pacientes. Pero no es nunca de forma directa. O sea, cuando le decís a las personas, tenéis que atender al paciente con amor y con cariño, es como que no. No, eso nos pasa a nosotros es decir, los que tenemos hijos, ¿no? Es decir, en la educación de los hijos rara vez aprenden porque se lo hayamos dicho, sino más bien es cuando van experimentando, cuando van viendo, y entonces yo creo que hay que estar cerca si quieren, ¿no? O si necesitan ayuda para poder colaborar con ellos, pero siempre si necesitan y la piden, ¿no? Que es la manera más efectiva, ¿no? De poder ayudar a alguien. Y en los niños, que es un buen ejemplo, nadie espera que el niño se vuelva responsable y maduro de un día para otro. Es un proceso. Es un proceso, esto es igual. Hasta que lo ve. Y de un día para otro, no pareciera que quizás el niño que no entendía la importancia del comer sano, lo hace, que no entendía la importancia de la educación, pero lo empieza, ¿no?, a amar. Y mientras más forzas al niño que lea, más va a odiar leer. Eso es. Coldo dice que ya está en una fase, como siempre es un adelantado, ahora está en una fase en la que dice que no ayuda a nadie que no se lo pide. Entonces, es decir, él puede creer, pero hasta que no le piden consejo, ayuda, no entra. Creo que si vos intentás cambiar a alguien que no quiere, uno, que es muy difícil, y dos, empezás a las tácticas de la manipulación, que es intentar, digamos, a través del miedo o la recompensa, que alguien haga algo y empieza a ir contra su naturaleza. Entonces todo el tiempo está... No es sostenible. Eso no es sostenible. Tarde o temprano vuelves a... ¿no? En España solemos decir que la cabra tira al monte y al final vas a acabar cambiando, ¿no? Contame de las experiencias y las industrias en las que han estado, un poco para que las personas que escuchan entiendan de que esto realmente funciona en todas las industrias. Sí, bueno, una vez que Coldo dejó Irizar, Sí. Porque ya creía que Irizar ya tenía que seguir evolucionando, fue cuando creó K2K. Entonces su idea era implementar esto en diferentes organizaciones para demostrar que se podía hacer en todo tipo. Entonces ahí lo que hemos ido siempre es cogiendo organizaciones en las que anteriormente no habíamos estado, ¿no? Entonces hemos estado en sociedades anónimas, sociedades limitadas, asociaciones sin ánimo de lucro y en todo tipo de sectores. Incluso hemos estado en la administración pública, estuvimos en un ayuntamiento, que fue curioso porque en el ayuntamiento la propiedad eran los grupos políticos y juntamos a todos los grupos políticos para que fuera como un pacto, ¿no? Que no hubiera una pelea con esto. Hemos estado en la propia iglesia. La iglesia también nos llamó en un área, en una catedral, para gestionar una catedral. Es decir, hemos ido tocando pues una variedad muy amplia de organizaciones, de sectores y de formas jurídicas, ¿no? Entonces eso es un poco, siempre ha sido la idea. Entonces, cuando pones a las personas en el centro, desde una visión global, ¿no? Entendiendo, digamos, que no se trata de poner a la persona, digamos, en un nivel de estrella individual del ego, sino, digamos, de la persona en su ambiente colectivo, ¿no? De grupo. Y alguna vez lo he escuchado decir, digamos, en el grupo mucha confianza, en las personas, si empezamos a enloquecernos con el ego, se vuelve medio, ¿no? Medio loco. Eso es. ¿Cómo esa visión, cómo, digamos, no sé, por ejemplo, en una industria, decía, en la iglesia, por ejemplo, ¿qué experiencias tuviste al intentar transformar una iglesia que es jerárquica, ¿no?, hacia una forma más participativa? No me puedo imaginar. Sí, pues la verdad no, era al final había una mezcla, es decir, ahí lo que era la iglesia era la propiedad, porque luego lo que tenían eran trabajadores, ¿no? Entonces era una
unas conversaciones muy profundas con la propiedad, ¿no? Para que confiaran en las personas, porque era algo como que pues que al final reproducían los mismos sistemas que estaban reproduciendo. Entonces era más un poco de crear esta conciencia de que las personas cuando realmente se les da confianza responden, ¿no? Era más que nada fue esa el proceso. Cuando decimos la confianza hay algo que está muy permeado en nuestra creencia colectiva, cultural, de que las personas tienen quizá una tendencia más negativa, ¿no? Decimos, para no decir los bolivianos, ¿no? Los latinos somos más ladrones, los latinos somos más, ¿cierto? Decimos flojos como que no, que no le ponemos ganas al trabajo, ¿no? O sea, tenemos esa conciencia como que pensamos que somos más negativos y cuando empezás a ver la realidad, como decimos, ante condiciones que ayuden a tu desarrollo personal, yo veo en la clínica las enfermeras, ¿no? Son muy valientes, las personas se pueden confiar. Obviamente a nivel de porcentaje habrá, no sé si el 1% de las personas que se aprovecharán de la situación, pero no somos la mayoría negativa. No, y aparte es que parece como que hay un miedo con la autogestión, como que va a haber una gente que se va a volver mala o se va a aprovechar, pero es que normalmente suelen ser las mismas personas que también se aprovechan con la situación jerárquica, porque la jerarquía también tiene sus problemas. Es decir, parece que solo tiene la autogestión problemas, ¿no? O riesgos, la jerarquía también. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí hay una cultura que nos han metido desde pequeños, ¿no? Es decir, el hecho de desconfiar, el hecho de estar orientados a la escasez en vez de a la abundancia, que queramos o no, es una mochila que luego es muy difícil quitarla, ¿no? Y sin querer estamos viendo el mundo desde esa perspectiva. Entonces es complicado luego dar la vuelta. Y si preguntas, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Quiénes aquí son honestos? ¿No? Todos dicen que son honestos, pero sin embargo pensamos que todos son deshonestos. Yo pienso que yo soy honesto, pero pienso que los demás son deshonestos. Es gracioso porque en esas preguntas que solemos hacer a la gente, cuando preguntas, por ejemplo, oye, ¿qué nivel de responsabilidad hay en esta empresa? Si preguntas individualmente, ¿tú qué nivel de responsabilidad tienes? Es altísima. En cambio, cuando preguntas qué nivel de responsabilidad crees que tienen tus compañeros, es cuando suele bajar mucho. Claro. Y la desconfianza suele ser por lo que ellos conocen y de lo que son los compañeros y las compañeras, ¿no? Pero que no conocemos el corazón de los demás y vemos ciertos hechos. Por ejemplo, no sé, obviamente si prendes la televisión vas a ver los temas más negativos, pero no podés en base a eso juzgar a toda una sociedad, ¿no? Pero eso es lo que se va metiendo en nuestra conciencia colectiva. Sí, es una sociedad que está dominada por el miedo. Entonces se utiliza el miedo para... Bueno, yo creo que el paradigma central del mundo, pero debe variar por países, justamente es el del comportamiento que te lleva al de la manipulación, ¿no? Es decir, yo a vos, o con amor, o con miedo, ¿no? O recompensa, perdón, o miedo. Y esa es como la única forma que puede funcionar en el colegio. O nota alta, o castigo. O sea, el colegio, ¿en qué momento te hace reflexionar? ¿En qué momento te pregunta, bueno, lo que hiciste, qué te parece, cómo estás, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu efecto en los demás? Nunca. Castigo y recompensa. Entonces te vuelves como una persona que no tiene rumbo y está esperando que afuera te digan qué hacer. Y cuando acordás estás totalmente condicionado a la sociedad. Total, y encima, pero vivimos con miedo, porque incluso cuando nos pasa algo bueno, ¿no? Y dices, vamos a disfrutar, no, que es que ya verás tú qué rápido no se viene. Oye, pues cuando no esté tan bueno, pues ya sufriremos, pero ahora vamos a disfrutar. Ni eso, es decir, es algo como que estamos maniatados, ¿no? Y hablábamos del sufrimiento, ¿no? En las organizaciones, en la familia. Y obviamente si uno tuviera una varita mágica, quisiera que ese sufrimiento desaparezca. Cuando preguntábamos en las empresas, pero en la clínica, cuando se me pregunta, ¿qué querés en la organización? ¿Qué querés? ¿No? ¿O qué no te gusta? Siempre, digamos, te dicen, ok, no me gusta el trato, ¿no? O sea, obviamente cuando hay maltrato, no me gusta la burocracia, no me gusta la falta de autonomía, no me gusta que me digan qué hacer, ¿no? Y te van diciendo, y uno
empieza a pensar, ok, es el jefe, ¿no? Es el jefe que impone todas esas cosas. Pero te empezás a ahondar y en realidad todos nos empezamos a poner desde esa desconfianza, ese, yo lo llamo infierno propio mental, ¿no? Nos empezamos a creer cosas que no son reales y el sufrimiento es real. Sufrimos de forma real, pero podríamos ser muy felices si nos diéramos cuenta de que es entre todos, es ayudándonos entre todos. O sea, un equipo que lo ve feliz es porque entre todos se cuidan, se respetan, se ayudan, ¿no? Y nadie puede solo, y un equipo que lo ve infeliz es porque entre todos se hacen la vida imposible, se cerruchan el piso, hay chismes, hay daño, entonces, pero no nos damos cuenta. No, está claro, y además es que, pero eso, desde el colegio nos lo han transmitido así, el individualismo, el competir, la colaboración es algo que no se oye, es como un idealista, ¿no? Que habla de colaborar, ¿no? Pero eso nos lo han metido tan profundo que luego ya es muy difícil quitarlo, porque ya está dentro de nuestra historia, ¿no? Es complicado. Porque el ego existe en las personas, pero es algo, desde mi punto de vista, por lo menos medio ficcional, ¿no? En el contexto que realmente es un invento nuestro, y si lo empezás a ver, puedes vivir sin ego. O con menos ego. Porque o pendiente del ego. Hay algo que, o por lo menos eres más consciente, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Porque vivimos, no somos conscientes de lo que nos pasa. Es decir, es acción-reacción, cuando no nos damos cuenta que muchas de las reacciones que hacemos están en base a una percepción. Puedes reírte de tu ego. Está claro. Puedes mirarlo y reírte y decir, digamos, qué tontería. ¿Para qué, no? ¿Para qué hago esto, no? Pero en los casos, por ejemplo, de los que son jefes o gerentes, en el momento que vos decías que uno de los temas más difíciles es soltar ese poder, porque el poder desde el ego es hermoso, para mí si lo ves es absurdo, ¿no? Porque nos llenamos todo el tiempo de sensaciones que no son reales, porque nos vamos inflando y no es la realidad, pero nos encanta, se nos sube a la cabeza. Cuando empezás a hablar con los jefes, si lo entendieran de entrada, la reacción sería, de toda esta situación vas a salir crecido. Fortalecido, ¿no? Te vas a desarrollar, vas a ver algo, ¿no? Y vas a empezar a aportar desde tus experiencias, ¿no? Tus aprendizajes, todas las cosas positivas para dar, y no desde un cargo ficticio. Sí, lo que pasa es que ahí lo que se produce es como una identidad, ¿no? Se nos produce como una identidad como yo soy alguien porque soy esto. El ego. El ego, ¿no? Entonces, y desde ahí, pues es muy difícil salir. Nosotros el otro día, en una organización que estábamos, estuvimos entrevistándonos con personas. Me acuerdo que había 2 chicas que habían estado en una empresa de estas multinacionales, con un trato vejatorio. Y cuando les preguntamos, ¿pero cómo se ha aguantado tanto tiempo esa situación? Porque era un trato vejatorio, ¿vale? Y nos decía que le hacían ver de que si no pertenecían a esa élite, no eran nadie, ¿no? Y entonces es muy difícil separarte de ahí porque parece que pierdes tu identidad. No, y lo cultural no se ve. Entonces vos estás inmerso en una situación en la cual sentís que algo no está bien, pero todo el mundo te dice que está bien, entonces por lo tanto vos te sentís que vos sos el loco. Entonces es complicado. O sea, este estilo, una de las dificultades que tienes es que te tienes que salir del carril normal, y entonces es complicado, porque todo tu entorno te dice, no vas por ahí, te están engañando, esto no es real, es seguro que buscan algo, y entonces genera es decir, hay que tener las ideas muy claras y luego mucha constancia para avanzar en cuando vas contra la norma, ¿no? Una norma que está impregnada en años de hacer las cosas, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, tuvimos recién una reunión entre empresas latinoamericanas que estamos intentando hacer las cosas diferentes a nivel de empresa, y empezás a hablar con personas de México, personas de Chile, bueno, había una persona de Canadá, pero de familia de Cuba, ¿no? Habían personas de Perú. Y cuando hablas de la comida, ¿cómo puede ser posible que tantos años después la comida sigue siendo, ¿no? La misma que venía, ¿no? de España?
se llama diferente. Y cuando hablábamos ahí comíamos unos postres, por si acaso. El tres leches de Chile estaba muy bueno. Y decía, ¿cómo puede ser que en toda Latinoamérica se llame igual tres leches? ¿Por qué no puede haber sido dos leches, cuatro leches, ¿no? En un país pero todo igual, ¿no? Porque la cultura es muy difícil de cambiar y creo que por eso que la cultura latina partimos quizás de esa desconfianza. Bueno, tenemos una broma entre países latinos a veces, ¿no? No puedes confiar en el tal país, digamos, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, de verdad. Lo tenemos muy interiorizado. Y bueno, queda claro que lo que decíamos, y a nivel de Bolivia, el desafío era mostrar que en Bolivia se puede. Cuando todo el mundo te dice que no se puede, por algún motivo se dice, no, eso es en Suiza, no sé si los suizos serán especialmente, ¿no? Porque no creo que sean tantas empresas suizas que están en esta forma de pensar, pero es como que pareciera que es un tema de que en cierto tipo de sociedad se puede, cuando en realidad, y por lo menos eso es lo que pienso hoy, esta es la forma normal de hacer empresa. Y la otra es una forma loca de hacer empresa, que partió de una visión errónea del ser humano que quería mirarlo al ser humano como máquina, ¿no? Todo tiene que funcionar como un reloj suizo, quizás vendrá de ahí Puede ser. Y no somos, gracias a Dios, no somos pequeñas partes de un reloj. Entonces, ¿por qué esperamos funcionar como máquina? Y creo que ese paradigma está muy fuerte, y el otro es el paradigma justamente del comportamiento de que a través de ejercer ciertas presiones de castigo o recompensa vamos a lograr la conducta, ¿no? O sea, la parte conductual que creo que es muy fuerte hoy de que si logras, o sea, lo primero que llega a una empresa, ok, no está funcionando algo, hagamos reglas, ¿no? Y pones todas las reglas y esperas que todo el mundo cumpla las reglas. Y algo que escuchábamos, por ejemplo, de colegios que también están intentando ir por este camino, decía, al final puede ser que los alumnos lleguen a las mismas reglas, pero son de ellos. No es lo mismo que las reglas me las impongan, que las reglas las acordemos ante todos porque es lo mejor para actuar de cierta forma. Pero las reglas, el castigo, a nivel de las cárceles, obviamente se va dando, inclusive en las cárceles, que al final creo que es lo mismo, son personas con un gran potencial. En las cárceles se ha visto, si tratas con cariño a las personas que están presas y no con odio, Cambios. la reinserción a la sociedad es totalmente diferente versus que si las tratas con odio, como culpables, etcétera, obviamente van a salir peores de cómo entraron, ¿no? Vamos a reforzar, ¿no? Su situación. Vamos a reforzar y van a seguir creyendo que tienen que ser, ¿no? O sea, sí, digamos, por eso, si en las cárceles funciona, en todos lados funciona, porque el ser humano tiene la capacidad, que es lo que nos diferencia de las máquinas y lo que nos diferencia de esa idea conductual de los animales, que tiene la capacidad de reflexionar. Vos me decías algo que me gustó mucho el otro día, tu teoría de la reflexión. ¿Por qué el reflexionar es tan único en los seres humanos? Ahora mismo no me acuerdo. Pero decías que uno a nivel de reflexionando vas construyendo sobre esto y todas tus experiencias, ¿no? O sea, no es que vos en cada situación diferente como que no sabés, porque tenés una historia por detrás. Entonces, sí, al final en lo que nos estamos construyendo, y por eso hablan de la inteligencia artificial al final como algoritmo, es decir, es acción-reacción, cuando realmente no es así. Es decir, nuestro cerebro es decir, pasa algo y actuamos no porque ante un problema haya solo una solución, sino que en base a unas percepciones, que es nuestra historia, es decir, tenemos una reacción. En el momento que eres consciente de ese lapsus, es decir, eres capaz de cambiar esto, pero es que el problema es que no dedicamos tiempo a ese. Estamos totalmente entretenidos ¿no? en esta sociedad de entretenimiento, con lo cual no somos conscientes, hemos perdido la consciencia. Y somos hoy una sociedad, bueno, antes era la televisión, ¿no? Que era la que nos daba la conciencia, o la inconsciencia, no sé. Y hoy, digamos, toda la locura, ¿no? de las redes sociales, etcétera. Y
pensamos que estamos evolucionando, pero a nivel de conciencia Cada vez peor. cada vez peor por toda la diversión y todo el exceso de pensábamos que en lo material iba a estar, ¿no?, nuestra felicidad, y vamos perdiendo la óptica de realmente qué es lo que nos importa en la vida, ¿no? El otro día leí un artículo que hablaba sobre la diferencia entre felicidad y placer. Y era espectacular porque habían llegado de una manera científica a ver la diferencia. Y es que cuando tú sientes placer, lo que hacen tus neuronas es se excitan. Entonces, cuando se excitan, se genera, ya siempre me confundo, no sé si es dopamina o serotonina, sí. Es una de las dos, que lo que hace es que baja el nivel de excitación porque si no muere la neurona, ¿vale? Entonces, por eso, cuando tú tienes placer, el placer es muy efímero, porque cada vez necesitas más para sentir lo mismo, porque es una defensa del organismo para no morirlas, ¿no? En cambio, cuando tú eres feliz, cuando tú sientes felicidad, es decir, el efecto en las neuronas es totalmente diferente, segregas. Es decir, lo que haces es una situación de calma y de conexión. Entonces, son reacciones químicas totalmente diferentes. Nunca vamos a ser felices por la vía del placer, ¿no? Y eso es algo que no se habla. Es decir, que no es ni reflexionamos, ni pensamos en ello, y pensamos que vamos a ser felices cuando tenga muchas cosas, cuando compre muchas cosas, cuando gane mucho dinero, y no es el camino. Cuando empecé a investigar un poco este tema, que hace tiempo la tenía, ese sentimiento de que había algo que no estaba bien, hice un curso, pero estaba ligado a que en las empresas, digamos, se empezaba a contratar como el gerente de la felicidad, ¿no? El Chief Happiness Officer, ¿no? Como que, y yo decía, qué locura, digamos, ¿no? O sea, pues una persona va a estar encargada de la felicidad de la empresa, qué locura. Pero en las empresas estamos acostumbrados, y yo venía también de ese pensamiento, porque el normal es, o sea, necesitas alguien que se encargue de las personas, gerente de recursos humanos, que obviamente, digamos, hoy día se lo llama en las empresas gerente de talento humano, pero no cambia la visión, ¿no? Necesitas alguien para la parte financiera, gerente de finanzas, necesitas alguien para el mar. Entonces, cada vez la empresa, ¿no?, se va fraccionando más, y nadie entiende al final de qué se trata, ¿no?, el tema, y lo que, o sea, la locura es, va a haber alguien a cargo de tu felicidad en la organización, ¿no? Pero esa es la locura del mundo. Y yo, por lo menos mi definición hoy de la felicidad que iría en ese camino, no sé, digamos, no se puede explicar con palabras, pero es esa conexión de que estás haciendo algo que importa, ¿no?, con propósito. O sea, la conciencia, ¿no? Es esa conciencia de decir, esto es, porque además es así, es como lo sientes, ¿no? Es algo que se siente. Y que en la clínica, por lo menos yo cuando converso, especialmente con las personas que tienen pacientes, es la alegría de saber que atendiste al paciente bien, que le hiciste la diferencia, que salvaste una vida. Como decía Gladys el otro día en terapia, quizás no pudiste salvar la vida, pero sabes que esos últimos momentos, ¿no?, le diste amor al paciente, a la familia. Son las cosas que al final quedan, ¿no?, desde el punto de vista hacia afuera, pero también, como decías vos, el haber ayudado a un compañero, ¿no?, el haber que una persona se desarrolló. Yo el otro día en el Meetup, cuando le escuchaba hablar, o os escuchaba hablar a vosotros, yo no sé si eso es la definición de felicidad, pero era muy cercana, ¿no?, porque era un sentimiento de decir, joder, he contribuido a algo, ¿no?, algo que me supera a mí, ¿no?, y realmente esa es la sensación, una sensación muy, por lo menos como mínimo, placentera, aunque creo que es algo más, ¿no? Y que va ligado a la esencia de la clínica, que al final la clínica tiene un apellido y tiene una historia en la clínica, y que las personas que están, o sea, los propietarios que están detrás, obviamente, lo que les importa es justamente cuidar ese legado en las personas que son parte, y obviamente en los pacientes que nos dan la confianza de atenderlo. Dentro de todo esto, una pregunta que sale, bueno, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? ¿En cuánto tiempo tenés a la empresa perfecta? Yo es que todavía no he visto ninguna. Cuando la vea ya te avisaré. No he visto que haya... La perfección no existe, esto es una evolución, esto es un camino. Y aparte, como las cosas cambian, pues cada día cambiamos y aprendemos, ¿no?
y nos ponemos a veces digamos, mucha exigencia cuando es un proceso natural, algo que aprendí justamente en una de las empresas que visitamos en Chile. Así que bueno, saludo a nuestros amigos de Signus si escuchamos, y bueno, ellos comentaban que justamente la importancia de darle unas bases a lo que uno va a hacer, ¿no? Porque uno se apura en hacer, pero cuando las bases están bien, lo demás surge de forma natural sin obligarlo, ¿no? Tenemos muy metido el paradigma de extraer valor rápidamente, ¿no? Tenemos que venir, o sea, especialmente, digamos, cuando estás en la empresa tenés que, ¿no? Extraer valor lo más rápido posible. A corto plazo, ¿no? A corto plazo. Bueno, eso, por ejemplo, a nivel de la esencia de la clínica siempre tuvo una visión de largo plazo. O sea, si te damos 10 años en hacer algo increíble, bienvenido. Por eso cuando hablábamos con ustedes, y bueno, hablamos de tiempo, quizás 7 años de empezar, ¿no? A decir, 7 años se pasan volando. Ya llevamos 2 y algo, ¿no? Se pasan volando y uno a veces quiere las cosas rápidas. Pero sí creo, a nivel del cambio mental, que el cambio mental no es que requerir 7 años para entender algo. El cambio mental, lo que pasa es que a veces no querés verlo, o no estás de acuerdo, o no. Pero el momento que lo ves, es evidente, solamente que te llenas, ¿no? de cosas. Por ejemplo, o sea, ¿quién te puede decir quiero una empresa que sea más participativa? Y no. O sea, no tiene lógica, ¿no? Quiero una empresa donde haya algo que conversamos hoy día, ¿no? El repartir entre las personas de la organización, porque gracias a ese esfuerzo vamos a lograr algo que no estamos logrando hoy día. No, quiero todo para mí, ¿no? O sea, al final, si lo analizás, una empresa más participativa, una empresa donde las personas se desarrollen más, una empresa donde las personas elijan, que para mí es algo central, elijan dar una mejor atención al paciente porque quieren y no porque alguien los obliga. O sea, que nadie te puede discutir. Lo que sale es que o te metes en la novela de ese ego, de que qué voy a hacer yo, que dónde me voy a ir, que no. Y que uno aprende que es importante sobar un poco ese ego para que las personas no se enloquezcan y vayan, digamos, y entiendan que de este proceso todos vamos a desarrollarnos, porque si no sería para unos y para otros. Creo que no es sostenible. Coldo decía o me dijo alguna vez algo, bueno, porque empezás a pensar, quizás si lo hacemos con este grupo, diciendo el sol sale para todos, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, nadie te puede negar que queremos una empresa así, solamente que quizás lo que falta es que la gente de verdad crea que se puede, y por eso la importancia de ir mostrando, ¿no? Que se va haciendo, porque una clínica con 500 personas en un sector que se supone que no se puede, en un país que se supone que no se puede, con un grupo de personas de Bolivia y de España, que también es, ¿no?, un tema cultural que se supone que también... ¿No se pueden? No se puede. Y se puede, y empezar a ver resultados que, obviamente, para las personas que vengan el otro día... Bueno, en el Meetup había una persona que era cliente de la clínica. Entonces, tenía como que la observación que el servicio... Ella había recibido un servicio que no era perfecto. Entonces, ¿y por qué si somos tan perfectos el servicio no es perfecto? Y obviamente cuando lees las encuestas, de 100 encuestas, la porcentaje de personas que nos ponen una nota muy alta cuando comparamos el NPS, que es una medida de satisfacción de los clientes, comparado a nivel mundial, nuestras encuestas son muy buenas en lo que es el sector salud comparativamente, pero lo que no se entiende, y por eso para mí la complejidad del servicio de salud, que se llaman momentos de verdad. O sea, un cliente experimenta muchos momentos de la verdad. Puede ser que la espera, la recepcionista, la cajera, el médico, las enfermeras, el momento que aparte estás cansado, las otras personas. Por eso es que es tan complejo. Es complicado, muy complicado. Que todas las personas te sonrían
y te traten, ¿no? con el cariño que vos esperás, las probabilidades en el mundo es muy difícil, inclusive digamos, a nivel mundial, donde quizás países como Estados Unidos, la espera en la emergencia puede ser de horas, ¿no? Nosotros aquí intentamos que la espera sea menos de media hora, pero sucede, ¿no? que no vas a tener esa experiencia fantástica siempre. Y eso es lo que queremos, que sí sea fantástica siempre, porque entendemos la importancia de cada cliente, pero la expectativa de la perfección no existe, porque volvemos a lo mismo. No somos robots, las enfermeras tienen mal día, las recepcionistas tienen mal día, pero si vas creando reflexión, las personas entienden de que puedo dar lo mejor de mí para ese cliente que de alguna forma es también mi razón de ser en la organización. Está claro que no hay que buscar la perfección, pero sí la evolución. Tienes un proceso y es un camino. Y eso es lo que tenemos que centrar, ¿no? Si queremos hacerlo en la perfección nos vamos a frustrar. Pero si lo que estamos mirando es hago cosas mal, pero estoy mejor que esto estaba hace un año, pues bienvenido sea. No, y no hay cómo no vaya mejorando si cada vez más personas de la organización están pendientes, en este caso, de dar una mejor atención al paciente porque quieren. La diferencia de antes, quizás contaba yo la experiencia de que antes yo estaba encargado de la experiencia del paciente, de la experiencia del cliente, y era como todo un rol que yo manejaba desde leer las encuestas, hablar con los clientes, ver qué acciones tomar, como intentar que los equipos hagan, no lo que los clientes estaban queriendo que se haga, pero no. Y hoy un ejemplo es que los equipos son responsables de ir tomando las acciones necesarias y también de hablar con los clientes. Porque si la persona habla con el cliente, aprende. Y si yo soy el único que habla con los clientes, es como que toda la experiencia va cayendo una persona y no se entiende, ¿no? Y te da una diferente perspectiva. Cuando tú hablas con el cliente, te da una diferente perspectiva, una diferente sensibilidad. Y te desarrollas en lo que parece, volvés a esa idea de que solo algunos pueden. O sea, si yo hace 10 años sé, ok, cualquier persona del equipo puede llamar al cliente y decir, no, qué locura, ¿qué le va a decir? ¿Qué va a hablar? A ver qué le dice, o a ver, ¿no? Claro, ponemos en riesgo el servicio, ¿no? Cuando no, es al revés. Increíble. Bueno, dentro de toda esta experiencia, la verdad que uno se puede preguntar por qué el invitado hoy es una persona que no trabaja en la clínica, porque las personas que hemos venido invitando son personas que trabajan en la clínica, pero hoy día a vos, Oscar, y a Alicia y a Koldo, no solamente los sentimos, pero son parte de la clínica. Y por eso es que han sido invitados hoy y me parecía muy valioso que las personas de la clínica los conozcan un poco más en ese lado humano que he conocido cuando han venido y que a veces es diferente de ese holograma que uno ve en la pantalla. Y creo que mostrar ese lado humano hace que todo esto tenga una realidad diferente, ¿no? Porque quizás si nos conocemos, como decís vos, y bueno, hay una teoría, pero en la persona no cuadra, diría, uy, estamos en problemas, ¿no? Esto no va a funcionar, pero una alegría poder tenerlo y agradecido de que sean parte de la historia de la clínica, poder compartir esto. Yo creo que vamos a seguir compartiendo muchas cosas, seguro, porque es solo el inicio, pero creo que, y lo he dicho en todos los capítulos, y les pregunto a las personas, ¿qué aprendieron, no? ¿Qué aprendieron de Oscar, de Alicia y Koldo? Me decía, Lorena decía, muchísimo, ¿no? Igual Regina, muchísimo, porque esa perspectiva externa de personas que han hecho estas transformaciones te hace más creíble. Y creo que en general cuando converso con las personas de la clínica, creo que muchas no creían, no eran escépticas, ¿no? Y decían que, bueno, como ese pago por ver, ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero no, parecía una locura muy grande. Pero ustedes lo han ayudado a hacerlo realidad. Cuando visitábamos a las empresas en Chile, por ejemplo, bueno, varias de ellas habían entrado a este camino justamente por referentes de Ricardo Semler, ¿no? De Koldo, de otras personas que están haciendo esto, y uno nunca sabe dónde sembrar una semilla. Y si sembras una semilla en la competencia, si sembras una semilla
en otra industria, si sembras una semilla en otra ciudad de Bolivia, en Latinoamérica, donde sea, sabes que estás regenerando un lugar que muchas veces parece más un desierto, ¿no? Que son las organizaciones donde las personas están con la cabeza agachada cumpliendo órdenes versus un oasis, ahora que estamos aquí en la selva amazónica, ¿no? Con todo tipo de intérpretes que cada uno le da, ¿no? su sazón diferente. Así que agradecido. Esperamos que se dé esta relación que ustedes comentaban. Bueno, ¿hasta cuándo se queda una organización? Hasta siempre, ¿no? Porque no tenemos por qué decir hasta acá, si siempre hay algo que aportar. Y también en las diferentes organizaciones que somos partes, ¿no? De ir llevando esa semilla para que cada empresa encuentre su rumbo, pero con una visión unida de poner este sistema de seres vivos, ¿no? De los cuales somos parte y que seamos felices. Yo sí creo que somos felices cumpliendo nuestro propósito. Así que, agradecido de tenerte acá y bueno, que sea, como dicen, enhorabuena y cosas positivas para todos. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Pedro, y nada, agradecer a todas las personas de la clínica, porque la verdad es que nos sentimos como en casa. Esta es nuestra casa también, y venir aquí, bueno, un viaje tan largo, pero solemos venir encantados de cuál es el recibimiento, de cómo notamos ese cariño y ese amor, es decir, con lo cual pues estamos encantados y esperamos estar durante mucho tiempo por aquí. Buenísimo, gracias, Oscar. Gracias. Bien.